¿Cómo están? Encantado de verles una vez más, de estar aquí con ustedes. Bienvenidos a todos los que estáis con nosotros hoy, desde diferentes puntos de España, de Portugal, de Latinoamérica. Bienvenidos a este segundo taller del proceso de los talleres de Sevilla Contigo. Este ciclo de talleres formativos que se llevan a cabo dentro del proyecto Sevilla Contigo, Ciudad Compasiva. Este es un proyecto con el cual intentamos mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedad avanzada y sus familiares, mediante la implicación de la comunidad, la creación de redes de cuidado y la sensibilización y la formación de la ciudadanía. Queremos que los cuidados y la compasión lleguen a todos y por lo que estamos encantados y os invitamos a participar en las diferentes actividades y sesiones que organizamos, en las cuales podéis informaros a través de la web de la Fundación y a través de las redes sociales. El taller de hoy estará disponible en nuestro canal de YouTube de la Fundación New Health en los próximos días. Estos talleres, como el resto de las acciones que realizamos y que están promovidos desde la Fundación, son gratuitos, pero si quieren contribuir a su financiación pueden donar en el enlace que aparece en el correo de difusión, tras el enlace de inscripción o en la propia página web. Para asegurar la calidad del sonido, se han silenciado los micrófonos de los asistentes, pero en cualquier momento podéis contribuir por el chat y podréis hacer preguntas a Ana, que las contestarán al final de la sesión, para que sean atendidas y puedan ser respondidas. Y hoy volvemos a tener con nosotros otra vez a Ana Raventós Trigo, amiga y colaboradora habitual del proyecto Sevilla Contigo. Ana es psicóloga, es fundadora y directora del Centro de Psicología Portas en Tomares, Sevilla. Es terapeuta gestal y sistémica, experta en abordaje del trauma, duelos y pérdida. Tiene una amplia formación y experiencia en elaboración del duelo, en crecimiento personal, en pedagogía sistémica. Es experta en mindfulness en la práctica clínica y es creadora del programa de mindfulness y gestión emocional. En el taller de hoy nos acercaremos de su mano al mundo emocional de la persona con enfermedad avanzada. Muchas gracias, Ana, por acompañarnos. Es un placer siempre tenerte entre nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues hola a todos. Estoy encantada. Como siempre agradezco a la Fundación que cuente conmigo para realizar estos talleres. Hoy el taller que vamos a dar, que vamos a compartir, es el mundo emocional de la persona enferma, ¿no? Hoy nos vamos a sumergir de lleno en toda la vida emocional del paciente, ¿no? De la persona que tiene una enfermedad. Vamos a conectar con él o con ella, vamos a comprenderlo mejor, ¿no? Entonces voy a compartir pantalla lo primero. Ahí va. Vale. Bueno, pues el mundo emocional de la persona con enfermedad avanzada o con enfermedad en cualquier punto, ¿no? A mí me gustaría comenzar haciendo una reflexión. Y es que es importante que cuando estemos acompañando a una persona que está pasando por un proceso de enfermedad o en el último proceso de vida, que no nos situemos con superioridad, con el hecho de que él está enfermo y yo no, o que está en el último proceso de vida y yo no, sino que nos coloquemos con igualdad, con humildad, porque escuché una frase de Joan Halifax, que bueno, pues una persona que ha estado acompañando a muchas personas enfermas, que me hizo reflexionar mucho, ¿no? Y que decía que cuando una persona, ella, bueno, pues ha acompañado a muchas personas en el proceso de morir, y decía, cuando la persona que estás acompañando se está muriendo, no es que se esté muriendo ella y tú no, dice, porque aquí todos estamos muriendo, lo que pasa es que esa persona va unos pasos por delante. Y es así, efectivamente, la muerte nos iguala, ¿no? Porque eso nos va a pasar a todos, ¿no? Solamente que la persona a la que estás acompañando va un poco por delante, ¿no? Pues con el proceso de enfermedad pasa exactamente lo mismo.
La enfermedad nos toca a todos, precisamente porque tenemos un cuerpo físico que se deteriora, que envejece, vamos a pasar por procesos de enfermedad. Con lo cual, la persona efectivamente está ahora mismo enferma y tú le estás acompañando, pero esa persona puede estar sufriendo hoy, pero es que mañana te puede tocar a ti, ¿no? Entonces, con esa visión, con esa mirada, te coloca en un plano absolutamente de igualdad y hay una interconexión con la persona, porque todos estamos en el mismo barco. Todo nos une el proceso de enfermedad o de muerte porque es algo que nos toca a todos, porque forma parte de la vida. Y nos ayuda esa reflexión también a aceptar mejor estos procesos, ¿no? De enfermedad, de muerte, aceptarlos como algo natural que forma parte de la vida y que le está tocando a esa persona, pero también nos va a tocar mañana a nosotros. Entonces, esa mirada es con la que quiero comenzar, ¿no? Porque es una visión que lo que hace es conectarnos con la persona a la que estamos acompañando. Me gustaría también empezar con una frase que dice: cuando ya la medicina no puede curar, sanan las palabras, sanan las caricias, sana nuestra presencia. Un acompañamiento consciente hecho con amor es el mejor regalo que podemos hacer a una persona enferma. Y es así, podemos transmitir mucho y podemos dar mucho. A mí me gusta también otra frase que dice: la persona no se va a acordar tanto de lo que le dijiste o lo que hiciste, sino cómo se sintió a tu lado. Y eso lo tenemos que tener muy presente. Vale. Pérdidas colaterales ante la enfermedad. Es importante que veamos que nosotros en la vida estamos constantemente afrontando pérdidas. Afrontamos pérdidas porque la vida en sí es es puro cambio, ¿no? Procesos de cambio continuamente que nos obligan a despedirnos de algo anterior y de adaptarnos a algo nuevo, con lo cual vivimos muchos duelos durante toda nuestra vida. Como decía Darwin, sobrevive no el más inteligente, sino el que mejor se adapta a los cambios. Entonces, en un proceso de enfermedad, la mayor pérdida es la de salud, porque efectivamente yo tenía salud y ahora no la tengo. Y ahí tiene su duelo, ¿vale? Pero también hay una serie de pérdidas colaterales, ¿vale?, que rodean a la enfermedad y que también tienen mucha importancia porque también se viven ahí microduelos. Y es más, a veces una de esas pérdidas o varias de ellas son muy importantes para la persona, son las que más le duelen y quizá ahí no tenga un microduelo, sino un macroduelo, porque es, digamos, lo que le afecta más. Entonces hay que tenerlo presente. Vamos a ver esas pérdidas colaterales. Bueno, en el ámbito personal, pues estaría el cambio en la imagen, como sabemos, muchos procesos de quimioterapia, pues por ejemplo la pérdida de pelo, o la pérdida si nos quitan una mama, pérdida de una parte de nuestro cuerpo. Ahí se hace un duelo porque es una pérdida importante. La pérdida de intimidad, a lo mejor resulta que con el proceso de enfermedad ya no puede ir al baño solo, igual tiene que necesitar pañal, igual le tienen que cambiar sus propios hijos. Todo eso también necesita ser digerido, ¿no? Asimilado. Pérdida de dignidad, esto se lo refleja mucho, lo han vivido mucho cuando en hospitales tienes que estar con la batita, desnudo, entran y salen, te lavan, eres uno más, da un sentimiento como de pérdida de dignidad, ¿no? Pérdida de autonomía, antes hacías las cosas solo y ahora tienes que depender. Y el tener que depender a veces cuesta y no quieres y quieres seguir haciendo las cosas solo, ¿no? Entonces eso también es un proceso que hay que aceptar. La pérdida de la sexualidad por el mismo proceso de enfermedad o por los efectos secundarios de los tratamientos, pues a lo mejor genera impotencia, falta de apetito sexual, también es otra pérdida importante. Y pérdida del sentido de la vida, porque muchas veces han referido, bueno, es que yo para estar así, ¿qué sentido tiene, no? Y pierdes ese sentido de para qué estoy aquí, ¿no? En cuanto a nivel familiar y en el ámbito social,
En el ámbito familiar está el cambio de roles, ¿no? Esto hace referencia a que a lo mejor la persona que ha enfermado es la persona que antes trabajaba, cuidaba a los demás, tenía un poco el rol de cuidador y ahora es al contrario, ahora se tiene que dejar cuidar. O antes cuidaba a los hijos y ahora son los hijos quienes le cuidan a él o a ella. Hay un cambio de roles ahí en la familia. Cambios en el tipo de relación, porque a lo mejor antes en la relación de pareja había más un trato de igualdad. Ahora resulta que recibo más al estar enferma un trato más de sobreprotección, casi paternalista, o a veces de rechazo porque esta persona le carga a tener que ayudar a un enfermo. O sea que el tipo de relación puede variar. Distanciamiento de algunos miembros, porque ocurre que no todo el mundo es capaz de soportar o sostener el dolor de otro y muchos se quitan de en medio. Es la manera adaptativa que tienen para afrontar esto y se refugian en otras cosas y se alejan en lugar de cuidar y recae todo en un cuidador. Eso también ocurre. Y conflictos familiares que a veces hay y que el enfermo presencia, ¿no? Estos son, como digo, pérdidas. Estamos como refiriendo todas las situaciones a las que también rodean al proceso de enfermedad y afectan a la persona que está transitando una enfermedad, ¿no? En el ámbito social está el distanciamiento social. Claro, la enfermedad te retira del mundo y te lleva a un hospital, a una cama. Eso es una pérdida de ese aislamiento, ¿no? Que antes estamos inmersos en la vida social y ahora nos retira. Pérdida de hobbies y aficiones, a lo mejor yo me gusta el deporte o hacía senderismo o participaba en unos talleres y ahora no lo puedo hacer, es otra pérdida. Pérdida de las relaciones sociales, de salida con amigos, de comida, de reuniones sociales que quizá no lo puedo tener ahora. Y cambios también en la comunicación, porque a lo mejor antes con mis amigos hablaba de temas diversos y ahora observo que la comunicación que tienen conmigo todo el tiempo gira en torno a la enfermedad. ¿Y tú cómo estás? ¿Y cómo te encuentras? No te preocupes, no te esfuerces, no hagas. Todo es una conversación que gira en torno a la enfermedad. Se pierde también contenido de poder compartir otros temas. Y en el ámbito laboral y económico, pues también en el ámbito laboral, lógicamente, cuando caemos enfermos también tenemos que dejar de trabajar. Eso es otra pérdida, pérdida del trabajo, del proyecto, la ocupación que yo tenía. Y de alguna manera, si el trabajo ocupa muchísimo tiempo, muchísima energía, todo donde yo ponía todo el foco de atención, de energía, de tiempo, incluso de entusiasmo, si es que me llenaba el trabajo y tal, ahora lo pierdo. ¿Ahora dónde va toda esa energía? Siento un cierto vacío. Incluso cuando asociamos, digamos, lo que hacemos con nuestra valía, tengo una pérdida de sentimiento de valía, de utilidad. Digamos que la enfermedad te para y tú dices, bueno, ¿y ahora qué hago, no? ¿Ahora qué soy? Y en el ámbito económico, pérdida también de ingresos económicos porque al no trabajar, al estar de baja, pues igual cobro menos, igual los tratamientos de la enfermedad pues son costosos y me lo noto la repercusión económica. Y pérdida de estatus, ¿no? Porque igual decía, bueno, yo antes era director o directora y ahora ¿qué soy, no? Un poco como que sientes que pierdes, que bajas de nivel, ¿no? Estas son percepciones, ¿vale? Percepción subjetiva de la persona. Pero es bueno que veamos, porque todas estas pérdidas que hemos mencionado, como he dicho en un principio, a lo mejor cada persona, según la personalidad que tenga, pues le puede afectar una más que otra, incluso más que la propia enfermedad. Por ejemplo, a una persona que le importe mucho la imagen, toda la pérdida física de caída de pelo, pérdida de cualquier parte del cuerpo, le va a afectar muchísimo. O una persona que es muy social, que necesita mucho de reuniones sociales, de amigos, de tal, esta retirada, este aislamiento, lo va a vivir peor. O personas que están activos en su trabajo, que le llena, le entusiasma, de pronto la vida te para y estás en tu casa y te retiran de tu trabajo.
Y ahí es donde va a vivir el duelo peor, ¿no? Entonces es bueno que lo entendamos, porque muchas veces decimos, fíjate, esta persona que ha vivido, pues yo qué sé, la pérdida de un familiar y ha vivido ese proceso de una forma serena, con mucha entereza, y de pronto por esta cosita, esta tontería, mira cómo se pone, ¿no? Y es que hay que entender que los dolores no son comparables, ni son juzgables. Ahí donde más te duele simplemente es porque hay una herida. Y es bueno que lo comprendamos, porque igual una de estas pérdidas son las que más le afecta a la persona enferma y tenerlo presente es importante. Y bueno, y las ganancias, ¿no? Porque he hablado todo este tiempo de pérdidas, pero también es interesante ver que una enfermedad también te transforma. Y algunas de las ganancias que podemos ver es que, claro, la enfermedad te para y te hace encontrarte contigo mismo, algo de lo que huimos constantemente y estamos siempre con la atención fuera, en el hacer. Claro, entonces empiezas a conocerte y empiezas a ver tu vulnerabilidad, tus miedos, pero también tus fortalezas, ¿no? Y tu amor, ¿no? Empiezas a disfrutar de pequeñas cosas, que puede ser el sol que entra por la ventana, la sonrisa de alguien, una palabra que te dicen. Empiezas a valorar una serie de detalles que antes te pasaban desapercibidos porque estábamos en el piloto automático. Empiezas igual con el proceso de enfermedad a encontrar que te reconcilias y que empiezas a acercarte a personas con las que a lo mejor llevabas tiempo sin hablar o sin intimar, o descubres, bueno, pues miras de otra persona, de otra manera a una persona cercana, ¿no? Y en definitiva priorizas lo que es realmente importante en la vida, ¿no? Me gustaría ahora poner aquí un fragmento de una charla bueno, pues de un chico que ha pasado por un proceso de cáncer y me gusta tal y como él un poco habla de estos temas que acabamos de ver. Lo vamos a escuchar. Bueno, soy Castro Domínguez, un chaval normal, y vengo un poco a contar un poco mi historia de vida, por si alguno os puede servir. Y algo que sí pido es que nunca he hablado de esto en público. Yo voy a poner todo mi corazón, tampoco lo tengo tan bien preparado con mis compañeros, pero espero que vosotros también pongáis el vuestro, ¿no? Bueno, voy a remontarme un poco antes de los 17 años. Yo creo que aquí estamos unos más cerca, otros menos. Inexperiencia en la vida, inmadurez, miedos, inseguridad. Eso no lo leo. Aparentar ser lo que no eres. Y bueno, intentar querer tener más para, digamos, diferenciarte de los demás, ¿no? Pues imaginaros para un chaval de 17 años que de pronto llegó un día y con todas esas inseguridades, con todos esos miedos, pases de ser así a ser así, ¿no? Entonces, claro, la vida te da un poco un golpe fuerte, ¿no? Me diagnosticaron un cáncer en la cabeza del fémur. Me dijeron el primer día que iba a tener, bueno, 12 meses de quimioterapia, que a mitad del tratamiento iban a cortarme el fémur. Me dibujó el médico toda la operación que me iban a hacer y demás. Imagínate cómo se te queda la cara, ¿sabes? Pues no tan así, pero parecida, ¿no? Entonces, claro, tu vida empieza un poco a cambiar, ¿no? Y empiezas a replantearte muchísimas cosas, ¿no? Durante el tratamiento oncológico, que es algo... yo he visto, bueno, de tanto tiempo en el hospital he visto muchas cosas, ¿no? Muchas clases de tratamiento, hay gente que le afecta más y le afecta menos. A mí me pusieron un tratamiento, yo creo que puede ser el peor, vamos. Y os puedo, bueno, decir cosas como, bueno, 12 meses de quimioterapia, operación. Me tocaron en la operación un nervio en la pierna y tenía totalmente el pie así, no podía moverlo. De hecho, me pusieron electrodos, me dijeron que jamás lo iba a conseguir a mover. Estuve 4 años de rehabilitación, parte de también aislamiento. Llegué a pesar, bueno, entré en el hospital con 86 kilos, llegué a pesar 50. Con 50 kilos, para que os hagáis una idea, la rodilla es más ancha que el muslo. O sea,
es complicado. Bueno, vomitar, se te cae el pelo, empiezas a, bueno, a sentir una serie de cosas difíciles de comprender, ¿no? Inseguridad, miedo y muchas cosas. Imaginaros, ¿no? O sea, que se os pasa por la cabeza, ¿no? Cuando ocurre algo así. Y sobre todo tan joven, ¿no? Que tus amigos van al viaje de Mallorca de fin de curso, que, en fin, que dices tú, y yo aquí, sin pelo, aquí atado a una máquina, sin poder moverme, la pierna, en fin. Pues empiezas a replantearte muchas cosas. Ay, que había otro. Bueno, en mi vecino, muertes, amputaciones, bueno. De un año de hospital me estuve en casa 20 días, ¿no? Hay una cosa que aprendí en el hospital y que es una frase que siempre decimos todos, y yo aprendí totalmente algo diferente. Todo el mundo dice, la salud es lo más importante, ¿no? Pues yo, en el hospital, aprendí que lo más importante no era la salud, sino era el amor. No el amor de una pareja, sino el amor como conjunto, el amor de un padre, el amor de un hijo, el amor de un amigo. Que me es difícil hablar, porque me emociona un poco. Gracias. Esta es la cara que se te queda cuando estás con quimioterapia. Hay una cosa importante que es, ¿para qué quieres la salud si no tienes a nadie a quien querer o que te quiera? Y que aun no teniendo salud puedes ser feliz gracias al amor de los demás. Que la familia y los amigos es lo más importante. Porque muchas veces, yo creo que aquí muchos compañeros lo han dicho, nos embarcamos en muchos proyectos personales, en muchas metas, en muchas cosas. Y al final, bueno, no le damos valor a tu madre, que está ahí todos los días, con su humildad y su silencio y tu quererte, ¿no? Por encima de todas las cosas, tus padres, a tus hermanos, en fin, yo tengo la suerte de tener muchos, tengo 5 hermanos. Y en fin, hay una serie de cosas que cuando estás ahí tumbado en una cama y percibes todas esas cosas diarias, porque cuando tú estás en una cama tu mundo se paraliza, entonces se paraliza y lo único que tienes es el amor de los demás, no tienes nada más. Tú te miras al espejo y ves esa cara, pero dices, ¿sabes? La mayoría de veces que yo he llorado por estar malo no es por la sensación de estar malo, o por dolor, es por sentirme querido, ¿sabes? Es una sensación muy difícil de expresar. Bueno, era una charla que quería traer aquí porque por su sencillez y por lo que transmite, yo creo que lo ha expresado muy bien, ¿no? Esto que estamos hablando. Y precisamente al hilo con esto, vamos a ver ahora las necesidades que tiene una persona enferma. Y la vamos a ver basándonos en la pirámide de Maslow de necesidades. Maslow era un psicólogo que decía que un ser humano tenía una serie de necesidades que se podían estructurar en estos 5 bloques. Necesidades fisiológicas, que son las necesidades más básicas, más primarias, comer, dormir, beber. Las necesidades de seguridad, que tienen que ver con tener una casa, un trabajo, ropa. Las necesidades sociales, de pertenecer a un grupo, de formar parte de una comunidad. Las necesidades de reconocimiento afectivas, de ser querido, ser valorado, ser reconocido. Y las necesidades de autorrealización, que son las necesidades del ser, de sentirte bien contigo mismo, de vivir acorde a tus valores, ¿no? Bueno, pues vamos a ver estas necesidades aplicadas a lo que es un proceso de enfermedad, las necesidades de una persona enferma, basándonos en esto. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Que normalmente en los cuidados y acompañamiento a una persona enferma cuidamos mucho las 12 abajo. Pero curiosamente, precisamente cuando viene una enfermedad a tu vida que te pone patas arriba, te zarandea,
precisamente ahí conectamos con nuestra fragilidad y nuestra vulnerabilidad, y las que más necesitamos son las 3 de arriba. Vamos a verlo. En las necesidades fisiológicas, pues sería un poco en boca del enfermo, pues necesito descansar, necesito que me ayudes en la movilidad, que me ayudes en la alimentación, que me ayudes en el aseo, por supuesto en las medicinas. Esto un cuidador normalmente no sale solo, que es lo primero que hay que atender, lógicamente, y estas necesidades se cubren muy bien. Luego están las necesidades de seguridad, lógicamente la persona necesita sentirse cuidado y atendido por profesional médico, sentirse cómodo y confortable, pues que la habitación tenga una temperatura adecuada, que la cama pues sea a lo mejor articulable con las necesidades que yo necesito, los recursos que yo necesito en el proceso que estoy pasando. En definitiva, sentirme seguro y protegido, bien en casa, bien en el hospital. Y eso, como digo, este bloque de necesidades junto con las fisiológicas son las que normalmente cuidamos y atendemos. Esa nos sale sin problema. Pero, como digo, las que cobran más importancia en un proceso donde se conecta más con la vulnerabilidad, y como hemos visto además en el vídeo que comentaba este chico, es las sociales, afectivas y las de autorrealización. En las necesidades sociales, qué importante es sentirse, necesito hacer actividades contigo, o sea, no solamente que me cuides, quizá a lo mejor compartir una charla, hacer algo juntos, como ver la tele, o escuchar música, o a lo mejor escuchar una poesía. Necesito sentirme importante para ti, porque cuando uno se siente enfermo, se siente como un desecho, como que ya no sirve, como un estorbo. Entonces, hay que dejar muy claro lo que hablábamos en un principio, la interconexión, ¿no? Por eso también sentirme aceptado, integrado, importante, porque es importante el plano de igualdad. Estamos todos en el mismo barco. Estás pasando un proceso que a todos los seres humanos nos toca también vivir, con lo cual hoy por ti, mañana por mí, estamos ahí en la misma situación. Necesito sentirme acompañado y sobre todo necesito sentiros cerca. Puedes estar acompañado de muchas personas y sentirte solo, porque a lo mejor no hay conexión, porque hay distancia, porque hay barrera. Entonces, qué importante conectar de verdad, estar presente. Las necesidades de estima, necesito que me valores, que me digas palabras de amor, que me comprendas. Estoy en un proceso de enfermedad y posiblemente voy a sacar lo peor, va a salir lo peor de mí porque estoy llevada por el miedo. Entonces necesito que tengas paciencia conmigo y que me quieras incondicionalmente, sin juzgarme. Y luego las necesidades de autorrealización, las del ser, especialmente en los últimos procesos de vida, es cuando cobra más importancia, porque en ese último proceso de vida es cuando necesito yo arreglar temas pendientes, pedir perdón o ser perdonada de situaciones que se han quedado ahí inconclusas en mi vida. Necesito que me digas lo que te he enseñado, qué legado dejo, qué has aprendido de mí, qué te dejo, qué es lo que te he transmitido en esta vida. Necesito que nos despidamos, que nos agradezcamos, ¿no? Hay 3 palabras clave en un proceso bueno, pues de despedida, ¿no? Y final de vida. Es te quiero, perdón y gracias. Y no hay que esperar a procesos de enfermedad para poder decirlo. Lo ideal es vivir momento a momento como si fuera el último día de tu vida y decir, bueno, ¿a quién me gustaría decirle que le quiero, dar las gracias o pedir perdón de aquel comentario que no fue muy afortunado? Pues aprovecha, ¿no? En cada día para hacerlo, ¿no? Y en definitiva, necesito sentir que mi vida ha tenido un sentido. Y dicho esto, respecto a las necesidades, vamos a ver ahora las fases, o sea, cuando estamos afrontando una enfermedad o un proceso de muerte, cercano a la muerte, como hemos visto que tenemos una serie de pérdidas colaterales, que tenemos tal, para afrontar esa situación se pasan por diferentes fases emocionales. Entonces, vamos a verlas, esas fases,
Estas fases que vamos a ver ahora están basadas en las de Elizabeth Kubler-Ross, pero están personalizadas. Yo le he añadido, he retocado y las he hecho mías porque de alguna forma es por la propia experiencia mía al acompañar, ¿no? Y bueno, estas fases también no solo se viven en un proceso de enfermedad, se viven cada vez que tenemos unas pruebas duras en la vida, es decir, una pérdida de cualquier situación, ¿no? Pérdida de trabajo, pérdida de domicilio, mis hijos se independizan, me separo de mi pareja, o sea, se puede dar en muchos casos, no solo en un proceso de enfermedad, pero aquí lo vemos en este terreno, ¿no? También hay que decir que estas fases no son siempre secuenciales y lineales, se puede ir y venir, y puedo estar en una fase y volver, y estar arriba y volver, y incluso me puedo quedar atascada en una fase y estoy ahí años. Y no todo el mundo tiene que pasar por aquí, pero esto simplemente es una guía, una pista, un mapa que nos puede ayudar para saber que este más o menos es el recorrido que se suele pasar cuando tenemos un proceso difícil para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, la menciono brevemente, ahora vamos a ver cada una un poco más detenidamente. Las fases de crisis o de shock sería cuando efectivamente nos dan una mala noticia y hay que digerir algo. Pasamos por un proceso de negación donde, bueno, pues yo no me puedo creer lo que está pasando, miro para otro lado, lo niego. Un proceso de enfado, conecto con la rabia, y por qué a mí, y por qué me tiene que pasar esto, y por qué en este momento. Paso también por un proceso de tristeza, de depresión. Ahí hay más emociones, ¿no? Ahí está de fondo también el miedo, la culpa, dolor emocional y muchas otras que también pueden aparecer, frustración, desesperación. Y luego llega un momento que cuando hay una aceptación profunda se cambia esa energía, que es lo que yo llamo del miedo al amor, ¿no? Porque se pasa a una energía más en paz, más estar con una vibración más de amor, ¿no? Y ahí se produce un crecimiento personal, un aprendizaje, incluso se conecta con el agradecimiento, ¿no? Entonces, es importante que veamos que cada fase, cada emoción tiene una función y que muchas veces no nos las podemos ahorrar porque quizá hay que transitarlo para llegar a descubrir cosas. Hay una frase muy bonita de Elizabeth Kubler-Ross que dice: las personas más bellas con las que me he encontrado son aquellas que han conocido la derrota, conocido el sufrimiento, conocido la lucha, conocido la pérdida y han encontrado su forma de salir de las profundidades. Estas personas tienen una apreciación, una sensibilidad y una comprensión de la vida que los llena de compasión, humildad y una profunda inquietud amorosa. La gente bella no surge de la nada. Es preciosa la frase y nos dice mucho, ¿no? De cómo a veces un proceso de sufrimiento también nos conecta con el amor que llevamos dentro. Y en esa gestión emocional de cómo acompañar en esas distintas fases, vamos a dar una pincelada de cómo podemos acompañar en cada fase. Voy a poner esto más para arriba ahora. La negación tiene que ver con, bueno, pues con autoengañarnos un poquito, ¿no? Con la ilusión, con no ver la realidad, con mirar para otro lado. Y como hemos dicho, cada emoción, todo lo que vivimos tiene una función. Y hay que respetar también esa función. Cuando deje de tener esa función, desaparecerá. Aquí, sobre todo, siempre es el respeto absoluto al proceso que está viviendo la persona. Cada persona vive un proceso único, aunque tengamos ahí ese mapa, aunque podamos un poco tener una orientación. Es bueno estar con una persona quitándonos la creencia de cómo tienen que ser las cosas o cómo a mí me gustaría que fueran. Simplemente es estar con la persona respetando que ese es el proceso mejor y de la mejor manera posible que lo puede vivir. Entonces, ¿para qué está la negación? Pues la negación es un mecanismo adaptativo que se tiene cuando todavía no estoy preparado para afrontar esta situación. Cuando mi cuerpo todavía no puede digerirlo, me protejo
Entonces es una especie de disociación o desconexión que en ese momento necesito. Entonces, ¿cómo acompañar en la negación? Pues respetando los ritmos. Igual que a un cascarón no se puede forzar para que salga el pollito antes de tiempo, o una manzana no se puede coger si no está madura del todo. Aquí, si la persona no está preparada, me toca respetar ese proceso, ese ritmo como sagrado. Y cuidando la comunicación, teniendo una comunicación respetuosa, donde más bien facilite preguntas o ayude a que la persona me haga las preguntas y yo vaya respondiendo. Es un poco como un baile donde yo voy un poco adaptándome a la persona. Y estando yo presente y consciente en ese acompañamiento es suficiente, porque yo no estoy participando de esa negación, yo estoy consciente, respetando simplemente a que vaya la persona tomando conciencia. El enfado, rabia, ira, agresividad, irritabilidad, oposición. Esta emoción también tiene su función y también es muy importante. De hecho, es una de las emociones básicas del equipaje que tenemos para la supervivencia. ¿Y para qué está el enfado? Pues la emoción del enfado, de la rabia y la ira nos carga de una energía extra, nos da como fuerza, que está para decir que no, para posicionarnos, para poner límites, para promover un cambio, para defendernos de algo que consideramos injusto. Y para esta persona es injusto que haya caído enferma, es injusto que tenga una enfermedad, no debería estar enfermo, no quiero estar enfermo. Y ahí está su lucha. Entonces, ¿cómo acompañar en ese enfado, en esa rabia? Pues lo primero es validar esa emoción. Las emociones hay que validarlas siempre, porque es lo que está sintiendo la persona. Y lo peor que podemos hacer con nosotros mismos, y yo no, por supuesto, con los demás, pero empezamos con uno mismo, es juzgarnos por sentir lo que sentimos. Porque eso nos hace conectar con vergüenza o culpa, que todavía añade más capas de sufrimiento a lo que estoy sintiendo. Entonces, simplemente validar y acoger sin juicio la emoción que está teniendo la otra persona, que en este caso es de ira o de rabia. Y es bueno que entendamos que no es algo personal contra ti, simplemente está proyectando y podemos hacer el trabajo de ser ese contenedor que estamos, bueno, pues dejando espacio a esa ira, pero que yo no me la llevo ni la personalizo, ¿vale? Y también es bueno poder conectar, identificar el dolor que hay debajo. Debajo de la ira siempre hay dolor. Y poder identificarlo y poder decirle, veo tu dolor, entiendo tu dolor, eso es algo que conecta muy pronto con el otro. Igual como hemos visto en las pérdidas colaterales, pues el dolor es sentirse ahí solo, sentirse que tiene que depender, sentirse que la autoestima, el dolor que tenga del mismo proceso que esté pasando, el poder reconocerlo, verlo, entenderlo, sentirse sentido es fundamental. Y dar amor a ese dolor, ese acompañamiento amoroso, esa acogida sin juicio, ese abrazo, es que eso es como un bálsamo para una herida, ¿no? Y es fundamental. Hay una frase que me gusta mucho y que viene al hilo con esto, que dice, ámame cuando menos lo merezca, será cuando más lo necesite. Y es así. Y hay otra frase más que también me gusta, que dice, cuanto más gruesa la armadura, más frágil el ser que la habita. Y efectivamente muchas veces esas armaduras y esas defensas te echan para atrás. Pero lo bueno es verlas también con amor, porque lo importante es lo que defienden, lo que protegen. Lo que protegen es algo muy vulnerable que hay debajo. Y es bueno ver detrás de esa armadura. La tristeza, dolor, desolación, apatía, depresión, desesperanza, pues también tiene una función la tristeza. También es importante transitarla porque ¿para qué está la tristeza? La tristeza es fundamental para elaborar un duelo, para elaborar una pérdida, para reequilibrarnos,
hay que pasar por ese tránsito. Es una emoción muy introspectiva, muy reflexiva, mucho de uno con uno mismo. Igual que decíamos en la ira que nos sobrecarga una energía extra y nos da fuerza, la tristeza parece que se nos apaga, ¿no? La energía, ¿no? Una energía bajita, porque ahí es como que te recoges en ti mismo, ¿no? Y como digo, es fundamental para elaborar y transitar un proceso de una pérdida o duelo. Entonces, ¿cómo acompañar en esa tristeza? Nosotros somos muy tendentes a, cuando vemos que está triste una persona que queremos animarla y venga a distraerla y digamos que queremos cortar esa tristeza, ¿no? Claro, pero si hacemos eso, no estamos permitiendo que esa persona pueda expresar y desahogar esa tristeza. Lo que estamos obligándole es que esa persona corte y contenga, ¿vale? Esa emoción que está teniendo, con lo cual el nudo sigue ahí. Es más, por no preocuparnos, esa persona no va nunca a expresarse y a desahogarse, con lo cual lo va a tener dentro y se le va a acumular. Entonces hay que propiciar espacios de desahogo. La mejor forma de desahogarse ya sabemos que es a través de las lágrimas, que para eso están creadas en el organismo humano, tienen su función. Entonces el poder desahogarte, el poder expresar, y ahí no se necesita consejos. Siempre tenemos como mucha necesidad de tener que hacer algo, tener que decirle algo. No hay que hacer ni decir nada, simplemente escuchar, simplemente abrazar, simplemente acompañar. Y es bueno que nos veamos qué me pasa a mí con la tristeza del otro, porque hay que saber sostener la tristeza del otro, sostener el dolor de otro, porque el dolor forma parte de la vida, igual que lo placentero y lo agradable también está el dolor. Entonces también habría que preguntarse, ¿cómo soy yo con mi propia tristeza? Yo soy también de las que huyo, evito, contengo, tapo, porque igual tiene mucho que ver cómo te relaciones tú con tu tristeza o con tu dolor, cómo lo haces con otra persona. El escuchar, el apoyar, el cuidar, el abrazar. Y luego es verdad que si la persona la vemos que está en bucle, ¿no? Porque está dándole mucho en la cabeza pensamientos rumiativos, negativos, ahí sí sería bueno, ya después de que se hubiera desahogado y tal. Pero si vemos que está ahí en un bucle de pensamientos rumiativos, sí podemos ayudarle a que ponga la atención al aquí y ahora, a los 5 sentidos. Siempre que volvamos a traer la atención al cuerpo, todo lo que ocurre en el cuerpo es lo que ocurre en el presente, en el aquí y ahora, y nos aleja de los pensamientos rumiativos. Entonces pone atención en lo que ocurre en los 5 sentidos, en lo que hueles, en lo que percibes por el tacto, en lo que escuchas, en la respiración. Todo eso te va a ayudar a que, bueno, pues podamos ir soltando ese bucle, ¿no?, de pensamientos negativos que muchas veces nos enredamos. Y en ese acompañamiento en la tristeza, ese sostener con amor que yo decía, la tristeza del otro, os voy a poner un fragmento de una película, no tiene que ver con un proceso de enfermedad, pero la verdad que me encanta porque es muy claro ese acompañamiento amoroso a un proceso de tristeza, ¿no? Es un fragmento de la película La vida secreta de las palabras. Bien. He pensado que tú y yo podríamos ir a algún sitio juntos uno de estos días. Hoy. Ahora mismo. Ven conmigo, Hannah. No, yo creo que no va a ser posible. ¿Por qué no? Porque si decidiéramos irnos a algún lugar juntos, me da miedo que un día, hoy no, quizás mañana tampoco, pero un día de repente puede que empiece a llorar y llorar y llore tanto que nada ni nadie pueda pararme.
Y que las lágrimas llenen la habitación. Y que me falte el aire. Y que te arrastre conmigo. Y que nos ahoguemos los dos. Aprenderé a nadar, Hannah. Te lo juro. Aprenderé a nadar. Resulta precioso, ¿no? El mayor gesto de amor, ¿no? Aprenderé a nadar para acompañarte en esa tristeza, ¿no? Bueno, vamos a la culpa. La culpa tiene que ver la autocrítica, peso, remordimiento. Y la culpa también tiene una función. La culpa es una de las emociones sociales junto con la vergüenza. Y surge cuando notamos que hemos hecho algo en contra de nuestros valores o que hemos podido causar daño a alguien. Entonces la culpa es bueno que salga a la luz, porque si yo la tapo, la niego, eso va a estar y me va a estar pesando toda mi vida. Va a estar ahí como además la culpa es eso, es como un peso, es como una losa, es algo que te hace caer hacia abajo, ¿no? Entonces es importante en el acompañamiento, si es un proceso final de vida, un proceso, pero como he dicho desde el principio, no hay que esperar a esos momentos, ¿no? Esta gestión emocional que estamos viendo aquí se puede hacer en cualquier momento, no hay que estar en un proceso de enfermedad, pero especialmente ahí. Identificar los sentimientos de culpa, es bueno preguntarle a la persona, ¿hay algo con la que te sientes con un pellizco, con un nudo, con una sensación de culpa? Porque hay que facilitar conversaciones donde la persona pueda reparar, donde pueda pedir perdón, donde pueda pues hablar con ese familiar y si no es posible pues escribir una carta o hacer una grabación, o si la persona ya no está, hay hechos simbólicos de tirar un globo al cielo. La culpa es algo intrapersonal, es tuya contigo mismo, con lo cual a veces no hace tanta falta que esté la otra persona, es un poco que tú puedas liberarte y puedas pedir perdón, también se puede hacer a través de una visualización, hay maneras, ¿vale? Y sí que es importante también pues unas frases tranquilizadoras y frases que alivian también de decir que bueno, que todos, igual que hemos dicho antes, todos estamos en el mismo barco antes respecto a la enfermedad, pues todos estamos en el mismo barco respecto a que la vida es puro aprendizaje y es pura equivocación también, porque esto es ensayo-error. Entonces muchas veces nos dejamos llevar por el miedo y actúo, bueno, pues de la mejor manera que sé y que puedo. Os quiero leer un texto de una tribu de África, Sawabona se llama, que hacen una cosa muy bonita. Dice, en la tribu Sawabona en África, cuando alguien hace algo malo, perjudicial o incorrecto, es que me tapa, no puedo leerlo entero ahora, incorrecto para la tribu comunidad, la tribu conduce a esa persona hacia el centro de la aldea y todos le rodean creando un círculo. Según parece, la costumbre dice que durante 2 días la tribu se comunica con la persona que cometió el mal, diciéndole todas las cosas buenas que esa persona había hecho antes por la comunidad. La tribu cree que cada ser humano viene al mundo como un ser bueno, deseando seguridad, amor, paz y felicidad. Pero a veces, en la búsqueda de esas cosas, las personas cometen errores que la comunidad ve como un grito de socorro. Entonces la tribu se une para levantarlo, para reconectarlo con quien es realmente, hasta que él se acuerde totalmente de la verdad de la cual se había desconectado temporalmente. Yo soy bueno. Me parece un ejercicio precioso. Y también al hilo con esto de la culpa, os voy a traer también, os pongo un fragmento de otra película, El indomable Will Hunting, que tampoco es de un proceso de enfermedad, pero nos refleja cómo la culpa a veces puede estar soterrada. Y es bueno sacarla a la luz y sostenerla con amor.
¿vale? Vamos a poner este fragmento. No, entra. Yo ya me iba. Es algo pendiente que había entre él y yo desde hace tiempo, ¿sabes? No ha sido por ti. ¿Qué es eso? Tu expediente. Tengo que devolvérselo al juez para la evaluación. Ah. No vas a suspenderme, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Quieres leerlo? ¿Para qué? ¿Has tenido alguna experiencia como esta? Llevo 20 años en esto, sí. He visto cosas horribles. Me refiero a si has sufrido una experiencia similar. ¿Personal? Sí. Sí, Will. No es muy agradable. Mi padre era alcohólico. Un jodido borracho. Volví a casa buscando darle una paliza a alguien. Yo le provocaba para que no fuera por mi madre o mi hermano. Lo peor era cuando llevaba puestos los anillos. Sí, él dejaba una llave inglesa, un palo y un cinturón. Y decía, elige. Yo habría elegido el cinturón. Yo elegía la llave. ¿Por qué? Para que luego le jodieran. ¿Tu padre adoptivo? Sí. Bueno, ahora ya lo sabes. Will tiene desorden afectivo. Eso es lo que me pasa. ¿Miedo al abandono? Por eso he roto con Skylar. No lo sabía. Sí, lo he hecho. ¿Quieres hablar de ello? No. Will. No sé muchas cosas. Pero esto... Esta mierda... No fue culpa tuya. Sí, ya lo sé. Mírame, hijo. No fue culpa tuya. Lo sé. No fue culpa tuya. Lo sé. No lo sabes. No fue culpa tuya. Lo sé. No fue culpa tuya. Vale. No fue culpa tuya. No fue culpa tuya. No intentes joderme. No fue culpa tuya. No me jodas, ¿vale? No me jodas, Sean. No fue culpa tuya. No fue culpa tuya. No, Preciosa la escena, la verdad. Bueno, nos queda el miedo, ¿no? La ansiedad, angustia, estrés, desasosiego, intranquilidad. Bueno, el miedo precisamente es el que va a estar más presente y el que está debajo de muchas otras emociones. Y el miedo, claro que también tiene su función, que es protegernos de los peligros, ¿no? Salvarnos de los peligros, protegernos del daño físico y del daño emocional. Y claro que en proceso de enfermedad o en un proceso cercano a la muerte, claro que tenemos miedo y claro que tenemos activado el sistema de alerta. Entonces, es bueno en ese acompañamiento, en primer lugar, comprender que el miedo es humano y que es una de las emociones básicas y fundamentales que tenemos el ser humano, que tenemos muchos miedos que muchas veces están en la sombra también, que es bueno identificarlos, ¿no?
Entonces, el poder también hablar claramente, identificar cuáles son esos miedos. Es el miedo a la muerte, es el miedo a dejar a tus seres queridos, a que tus seres queridos sufran, es el miedo a tu propio sufrimiento. ¿Cuál es el miedo, no? ¿O cuáles son los miedos? Poder hablar de ellos y poder efectivamente en ese acompañamiento, pues proporcionar esa, lo que se llama base segura, ¿no? El poder transmitir esa calma, esa serenidad, esa respiración serena, ¿no? Es un poco como cuando un niño pequeño tiene una pesadilla, se despierta sobresaltado y ese abrazo que le das, esa serenidad que le transmites, esa calma, ese amor con el que le estás acompañando, abrazando, acariciando, ya le calma al niño, ¿no? Pues nosotros mismos también necesitamos esa protección, ¿no? Esa seguridad, ese abrazo, esa calma. Y es bueno utilizar la respiración porque de nuevo en la mente nos adelantamos y creamos esos escenarios bueno, pues peores, ¿no? Nos produce muchísimo sufrimiento. Entonces el atender a la respiración, concretamente en la exhalación, haciendo una exhalación más lenta, más larga, eso me va a ayudar a soltar la tensión. Entonces, utilizar la respiración, incluso poner atención a la pausa entre inhalación y exhalación, también relaja, hacer visualizaciones del lugar seguro, de visualizarte en un lugar que te transmita calma, todo eso nos puede ayudar. Y por último, cuando estamos en las fases de aceptación, de amor, de aprendizaje, de agradecimiento, que tiene mucho que ver con dejar ser las cosas tal cual son, no estar tanto en la lucha y en la resistencia, sino vivir lo que toque vivir sin juicio, ¿no? Acogiendo lo que me toca vivir, donde conectamos con una mayor como sabiduría, ¿no? Como que vemos las cosas con mayor claridad, que en el proceso de crecimiento y evolución muy grande y de presencia y de conexión. Y tenemos esa energía que comentábamos antes, esa vibración más de amor, ¿no? Que parece que tenemos más luz, ¿no? Estamos más en el dar, en la abundancia, ¿no? En el agradecimiento. Todos seguro en algún momento hemos experimentado un poquito quizá, estar en estas fases en algún momento, ¿no? Y en los procesos de enfermedad y en los procesos también cercanos a la muerte puede haber dolor, pero también puede haber estar en paz, puede haber mucho amor también, y eso lo he vivido. Puede haber momentos de conexión preciosos, porque parece que ahí como que te desprendes ya de máscaras, te desprendes de todo y hay una conexión como más auténtica, ¿no? Entonces, si la persona enferma está ahí, en estas fases, en estos procesos, pues lo único que hay que hacer es empaparnos de eso, ¿no? Y aprender de eso, porque se supone que nosotros estamos acompañando a una persona enferma, pero no nos damos cuenta que ella también nos está acompañando a nosotros, porque nos está dando grandes sabidurías y enseñanzas. Y si la persona no está aquí y está atascada pues en la rabia, en la culpa, donde quiera que esté, no se trata de forzar a que esté de una determinada manera, es lo que comentábamos antes. No tenemos que funcionar queriendo controlar eso y con la creencia de que esto tiene que ser como debería ser o como a mí me gustaría que fuera. Como comenté en el taller anterior, es bueno cuando vayamos a acompañar a alguien en un proceso, dejar todos mis conocimientos en el coche y entrar con apertura, con la mente del no saber y de acoger la experiencia tal y como es. ¿Cómo voy a querer yo que la persona acepte si yo no estoy aceptando el punto donde se encuentra esa persona? O sea, la primera persona que tengo que transmitir, tal cual lo que yo transmita es lo que va a tener un efecto, ¿no? Esa presencia serena, esa presencia amorosa, esa presencia que acoge, que calma y que no juzga, es lo mejor que podemos hacer en ese acompañamiento. Y me gustaría acabar con un vídeo de un enfermo de ELA, que, bueno, es un vídeo que también nos da unas grandes enseñanzas.
Y yo que pensaba que era un tipo normal. Tenía a mis hijos, a mi mujer, mi familia, mis amigos. También tenía mi trabajo, mis aficiones, mis proyectos, mis ilusiones. Hasta mis logros tenía. Creía que era dueño de mi vida y de las cosas de mi vida. Yo creía que mi vida era mía. Qué ingenuo. Lo tenía todo, pero no lo sabía. Ahora tengo 37 años y muy pronto voy a morir. Estuve realmente muy furioso con esto. Lloré mucho y sentí una profunda pena por mí. Me sentí perdido en medio de la oscuridad. Me sumergí en el más profundo caos, en la más horrible de mis pesadillas. ¿Sabes? Yo creía que tenía respuestas para casi todo y sin embargo, en ese momento, todas mis preguntas habían cambiado. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? ¿Qué hago ahora con mis sueños? ¿Por qué justo ahora? ¿Por qué a mí? ¿Por qué así? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé por qué, pero eso ya da igual. Lo que importa es que me he dado cuenta de que con quien de verdad estaba enfadado era conmigo mismo. ¿Por qué no di siempre mi 100%? ¿Para qué? ¿O para cuando guardé lo mejor de mí? Aquí estuve esperando. ¿Por qué me quedé callado aquel día cuando quería gritar? ¿Por qué me rendí tan pronto cuando aún me quedaba fuerza? ¿Por qué pensó más hacer lo correcto y hacer lo que realmente sentía? ¿Por qué fue más importante dar una buena imagen que dar un buen abrazo? Estaba en la vida así, pero con los ojos cerrados, tanteando la ciega. Había olvidado qué era lo realmente importante para mí. Había olvidado quién era yo. Soy un tipo normal y voy a morir. Eso es algo que ocurre a diario y no hay nada que pueda hacer para evitarlo. Pero no me voy a conformar. Yo quiero ser extraordinario y voy a ser extraordinario, pero no por cómo muero, sino por cómo vivo. Con esfuerzo, voluntad, ayuda y amor lo lograré y seguiré aprendiendo y disfrutando de los primeros rayos de luz cada mañana, de los juegos y las risas de mis hijos, de la cálida y suave compañía de mi mujer, del abrazo temeroso de mi madre, de las lágrimas en los ojos de mi padre,
de sonriente hablar de mi hermana. Ahora sí. Tengo los ojos abiertos y recuperaré el significado de las palabras te quiero entre mis amigos. Puedo ver que la vida no es algo que nos pertenezca. No se trata de vivirla como si se acabara el mundo. Pero si hoy fuera el último día de mi vida, estaría contento de cómo lo he vivido. Se acabó el sobrevivir. La vida es un regalo que debemos agradecer y sentir plenamente. Mi vida ya no es mía, pero ahora empiezo a vivir. Precioso el vídeo. Bueno, pues con esto acabo el taller. Doy las gracias. Voy a dar paso a María Jesús. No sé si hay algo en el chat, vamos a verlo. Sí. Hola, muchísimas gracias. Siempre es un lujo tenerte, siempre es un lujo. Y nos manifiestas tanto deseo de cuidar y tanto amor por cuidar y por acompañar que nos enamoras del cuidado y del acompañamiento con tu testimonio y con tu... Gracias. No sé si el taller ha sido hoy un poquito más largo, pero si dejáis alguna pregunta podríamos tener tiempo para un par de ellas. Y si no, porque la verdad es que lo has dejado todo muy claro. Sabéis que el taller quedará colgado en la página web, en el canal YouTube de la Fundación, y también se os enviará a todos los que habéis inscrito en el taller, se os enviará el enlace también directamente. Así que si queréis compartir algo más, te dicen que bueno, que muchas gracias por compartir tus experiencias, que es hermoso, felicitaciones. Y dicen que si validar la emoción es acompañar y escuchar, preguntan. Sí, validar la emoción es acogerla sin juicio. Es decir, es lo que comentaba antes, en el momento que tú te dices a ti mismo o le dices a la otra persona, no deberías sentir esto, tú tendrías que sentirte de otra manera. Imagínate, tú te sientes triste y tú a ti mismo te dices, yo no debería estar triste, yo debería estar contenta o debería estar agradecida porque tengo muchas cosas, pero en ese momento te sientes triste. Lo que estás haciendo es invalidar esa emoción, echarte más tierra encima porque te estás juzgando y encima te sientes culpable por sentirte triste, con lo cual añadimos más capas de sufrimiento. Pues esto, si lo proyectamos a la persona y censuramos o juzgamos lo que está sintiendo, la persona encima se siente mal por sentir lo que siente. Entonces, en vez de acompañar en que la emoción fluya y salga antes, ¿vale? Lo que hacemos es que se atasque y que se quede ahí como un nudo, ¿vale? Bueno, pues creo que lo has dejado todo tan claro y nos has enamorado a todos tanto que no hay más preguntas. Así que, bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos el mes que viene. Pronto saldrá en las redes y en la página y por correo os informaremos del próximo taller, del horario y de la forma de inscribiros, y nos esperamos ver pronto. Así que muchas gracias, Ana. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Muchas gracias.